Bien, aquí estábamos viendo los factores que optimizan la comunicación. Lo habíamos dicho, sentirse acogido, que no te sientas juzgado por los demás, no mostrar un talante abierto, mostrar, perdón, un talante abierto, relajado, tranquilo, hablar con libertad, naturalidad, no estar a la defensiva, escuchar e interesarse por la persona o por lo que dice, procurar hablar más de lo que de lo que une que lo que separa. Es decir, en la conversación, ser más empático. ¿Mm? Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. También comprender y dominar los códigos de comunicación en la cultura donde estás, mostrarse siempre a uno mismo como eres, sin dobleces, o sea, sin querer representar ser otra persona, ¿no? Sin fáciles acomodaciones al grupo, siempre claro, tú debes ser auténtico y muy respetuoso. No relacionar todo lo que se escucha, ¿no? Como ayuda, algo de uno mismo, dando la impresión de egocentrismo, ¿no? No ser egocéntrico, ¿ya? Aquí también vamos a verlo. Bien, aprender a escuchar, ¿no? Por ejemplo, los factores que van a inhibir, o sea, que van a evitar esta comunicación. No escuchar a los demás, por ejemplo. No escuchar a los demás, o sea que tú no le vas a tomar atención lo que te estén brindando, diciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, también ver lo nuevo o diferente como una amenaza, ¿ya? Entonces, que estás a la defensiva, ¿no? Despreciar las opiniones de los demás, eso también es muy malo. También otro punto es no admitir el debate en el que te encuentras, ¿no? Factores que van a inhibir la comunicación. Por ejemplo, acusar, que tú vayas a acusar, amenazar o exigir, ¿ya? Por ejemplo, también la burla, burlarte, el sarcasmo, eso definitivamente no te va a permitir comunicarte adecuadamente. Tomarse todo comentario, por ejemplo, eh, como algo personal, ¿verdad? O sea, te pones a la defensiva, eso es muy negativo. La pedantería, ser pedante, eso es muy malo, ¿ya? Interrumpir. Interrumpir cuando, por ejemplo, un interlocutor está explicando algo y tú interrumpes, ¿no? También otro punto, porque lógicamente ibas a cortar esa comunicación, ¿no? Hacer afirmaciones radicales o dogmáticas, ¿no? Hablar con rodeos. Aquí cuando tú quieras comunicarte, el asunto es poder llevar un buen mensaje sin interrumpir a los demás y sin hablar con rodeos. Hay que hablar directo, claro, conciso, sencillo, ¿no? De expresarte, ¿ya? Entonces aquí también vemos que aquí cuando hablamos de medicina, por ejemplo, en la carrera de medicina o en las carreras médicas o de salud, ¿no? ¿Cómo es la comunicación, ¿no? Definitivamente todos sabemos que la comunicación es una herramienta fundamental para la interrelación del profesional de la salud con el paciente. A ver, supongamos ustedes jóvenes, imagínense hipotéticamente, ¿no? Ustedes están trabajando con un paciente al cual están haciendo una serie de estudios, de exámenes especiales, a la cual va a llevar a un diagnóstico de su enfermedad. Cuando ya sale el diagnóstico, por ejemplo, supongamos que es un cáncer, ¿no? Porque el que informa es el médico tratante, ¿ok? Nosotros no damos diagnósticos. El médico es el que se encarga de brindar esta información a la familia y al paciente. El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico. Es el derecho de todo paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lo dice? ¿En qué forma se lo dice? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esta comunicación profesional y paciente es muy importante tenerla presente en el ámbito de la salud, ¿no? En las carreras de salud, ¿ya? Entonces, un diagnóstico muy desafortunado o de repente un diagnóstico muy bueno, positivo, o cosas así, cómo lo va a vivir el paciente y la familia, ¿verdad?
y cómo lo dices, cómo lo comunican, ¿no? Bien, esta comunicación la comunicación del personal de salud y el paciente tienen características propias desde el punto de vista lingüístico, ¿ok? Deben ser tomadas en cuenta, estas se deben tener en cuenta, ¿ya? En las estrategias discursivas y comunicativas, ¿no? Debe ser una comunicación desarrollada como intercambio lingüístico más proceso integral, ¿ok? Todos los componentes humanos, cuerpo, expresión, entorno, palabra, contribuyen en esta articulación del discurso. La comunicación es imprescindible en la recuperación física y mental, definitivamente. Como le digo, esta comunicación es una herramienta del profesional de la salud para poder ayudar a tus pacientes. El tono de tu voz, el ritmo, la voz, etcétera, va a ayudar muchísimo en esto. Entonces vemos que la comunicación humana requiere concebirla como una práctica social que se produce en contextos culturales específicos. Entender la cultura como una articulación de redes a través de construcciones simbólicas. Disculpen, por favor. Entonces, es posible crear situaciones por medio del diálogo terapéutico para construir espacios alternativos y entender cómo el paciente crea su mundo y un mundo de significados y él también cómo lo expresa, ¿no? O sea, cómo lo vive él, ¿ya? Esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, entonces, desde ese punto de vista, el personal de salud puede estrechar el vínculo, captar la atención del paciente y provocar modificaciones en las atribuciones de significado sobre la situación de esto, ¿no? Es decir, del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a reaccionar el paciente? Esto aquí es preciso también entender la enfermedad como un acontecimiento biológico que está sucediendo en la persona enferma y que obtiene significado preciso a través de la cultura, ya que tanto la sociedad como la ciencia lo define, lo evalúa o lo simboliza. Entonces, las variedades lingüísticas también dependen del momento y el contexto comunicativo. Cada lengua posee determinadas formas para expresar conceptos, ¿no? Apropiarse de la realidad y poder comunicarse con las demás personas. Entonces también vamos a ver que cada ciencia, incluso la médica, y cada circunstancia científico-comunicativa presentan formas muy particulares para relacionarse con sus interlocutores y para la comunicación escrita. También aquí vamos a ver que para proveer una asistencia fructífera y productiva, un médico debe realizar 3 tareas fundamentales. Por ejemplo, un punto interesante aquí es la entrevista con el paciente y el establecimiento del diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad y el plan terapéutico que se va a llevar a cabo allí. Entonces, el profesional médico en esta entrevista con su paciente va a establecer, brindarle el diagnóstico de su enfermedad, un pronóstico de la misma y un plan terapéutico o tratamiento que se va a llevar a cabo con el paciente. Es bueno que el paciente conozca todo esto, que sigue, ¿no? Porque cuando uno enferma, cuando tú has sido una persona sana y te enfermas, definitivamente que el temor, el miedo, la inseguridad viene con nosotros definitivamente por lo desconocido. Por eso es muy importante que el profesional de la salud sepa expresarse, sepa llevarse con un comunicado, cómo comunicarse con la persona enferma, de tal manera que esta persona se sienta ayudada, protegida y asistida, ¿ya?
Entonces, este uso adecuado de los recursos, como punto B, el uso adecuado de los recursos disponibles con los que cuentan en ese hospital o en ese centro de salud, ¿verdad? Va a ayudar mucho. Y también la generación de confianza, que viene a ser lo más importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del personal de enfermería, las tareas son las dos últimas. ¿Con qué recursos cuentas tú? Y la generación de confianza que vas a brindar tú en las terapias, en los cuidados. Entonces, este es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también eh, que la lengua también juega como medio de transmisión social en el paciente, profesional de salud y el paciente. ¿Ya? Estos juegan roles, determinados roles en la atención, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver también la enfermedad, por ejemplo, ¿ya? Y la comunicación entre paciente. Bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la interacción, ¿no? La interacción comunicativa que conlleva una constante valoración de la intención verbal del hablante hacia el oyente, para evaluar el efecto de lo que se está diciendo. Ya. Aquí, la enfermedad y la comunicación entre paciente, personal de salud y paciente. Esta información por sí misma muchas veces no es suficiente para explicar lo que le está sucediendo al paciente, ¿ok? Pues el tono, el modo, el lenguaje, tanto del personal de salud como del paciente, se dan muy imprescindibles para llevar a la práctica la comunicación. Bien, entonces aquí, en toda interacción comunicativa, ¿ya? Tú vas a ver, por ejemplo, una constante valoración de la intervención verbal del hablante hacia el oyente. Entonces, para evaluar el efecto de lo que se está diciendo y también ver la forma como el paciente, cómo le va llegando nuestro mensaje, ¿no? Si lo entendió o no lo entendió. Porque muchas personas cuando les dan un diagnóstico a veces que no es muy favorecedor, entran en un estado de shock. O sea, como que se niegan a escuchar que eso les esté pasando, ¿me entienden? Entonces, es muy importante que el profesional se asegure de si la persona está en ese estado o que realmente entendió el mensaje que se le brindó, ¿ok? Entonces, esta intervención comunicativa conlleva una constante valoración de la intención verbal del hablante hacia el oyente. Y, lógicamente, para evaluar el efecto de lo que se está diciendo. Se está cumpliendo bien, te están entendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, para lograr la confianza del paciente, es necesario que el personal de salud se dirija a su interlocutor con términos apropiados, ¿no? Contacto y mucha empatía, ¿ya? Mucha empatía, definitivamente. Por ejemplo, las manifestaciones de afectividad se producen conscientemente y estas pueden utilizarse en muchas circunstancias sociales para influir sobre la percepción del otro, ¿ya? Y sobre la interpretación del evento conversacional. Entonces aquí, por ejemplo, el tacto que debe tener el personal de salud debe ser usado con sentido estratégico para poder influir en la conducta del interlocutor y modificarla, con el fin de lograr no solo el tratamiento de los síntomas, sino una posibilidad en su mejoría, ¿no? De su estado general, en su salud, ¿ya? Vamos a ver también que en una consulta clínica se debe cumplir con 4 categorías lingüísticas. Por ejemplo, aquí por parte del paciente, ¿no? Para lograr una buena interacción participativa, o sea, que el personal debe cumplir con estas categorías para lograr una excelente participación por parte del paciente, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la cantidad, ¿no? De lo que tú vas a informar. Hay que ser preciso, breve y claro en la información que tú estás brindando. La calidad de esta información, por ejemplo, a veces dice,
No decir nada sobre lo que no se tenga evidencia, ¿no? Lógico. Evitar la ambigüedad, ¿ok? Entonces, hay que decir lo que se sabe, lo que se conoce hasta ese momento del proceso de los estudios que se están llevando a cabo de la enfermedad del paciente. En cuanto a la relación, hablar únicamente de lo que es pertinente al caso, ¿no? O sea, del paciente en cuestión, ¿no? De su problema. Y bueno, como punto D tenemos el modo, que tú tienes que ser amable, cordial y proporcionar el diagnóstico que se va estudiando, que se está viendo hasta ese momento, ¿ya? O sea, hay que tener mucho tino y cuidado cuando tú comuniques, ¿no? Ahora, se debe considerar que al utilizar la lengua como medio de transmisión social también, ¿ya? Vemos que profesionales de salud y pacientes juegan determinados roles en la atención, definitivamente, ¿no? El profesional es el tratante, el profesional preparado que va a llevar las terapias al paciente. El paciente es la persona que va a recibir esas terapias, esos cuidados especiales, ¿no? Entonces ambos juegan roles determinados en la atención en este proceso, ¿no? Uno informa y el otro cuestiona, es lógico y eso está en su derecho. El profesional de salud informa lo que se le va a tratar, cómo le van a colocar los medicamentos, las terapias, cómo van a hacer, en qué procesos, en qué horarios, etcétera, etcétera. Y el paciente está en todo su derecho de hacer preguntas, de cuestionar, de preguntar acerca de todo lo que tenga en inquietud con respecto a su salud, ¿ya? Ese es su derecho. Y también, sobre todo, hay que tener en cuenta que la interacción no se refiere al paciente, ¿ya? No se refiere al paciente y a su psicología, sino más bien a las relaciones sintácticas que se realizan cuando dos o más personas están en presencia física la una de la otra. Bien, aquí, por ejemplo, expresan sus conceptos de modo coherente. Sin embargo, estos roles son muy dinámicos, ¿ya? Y van cambiando de acuerdo con la situación del hablante. Bien, ahí, por ejemplo, ahí lo estamos viendo, la información por sí misma no es suficiente para explicar lo que le está sucediendo al paciente muchas veces. El tono de la voz, el modo y el lenguaje, tanto del personal de salud como del paciente, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Será imprescindible para llevar a la práctica la comunicación adecuada, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿ya? Bien. Entonces aquí, ahí está. Por ejemplo, en la voz médica, ¿no? Cuando se habla de la voz médica, tiene como función explorar información, ¿ya? Importante sobre la salud del paciente que va a realizar, el diagnóstico, ¿no? Los estudios, todo lo que se va a llevar a cabo con este paciente. La voz educadora, por ejemplo, enuncia el diagnóstico obtenido en términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve y muy claro y conciso. La voz empática, eso es muy simpático también, ¿no? Expresa su capacidad de identificación afectiva hacia el paciente. Le ayuda a formular sus opiniones, sentimientos y proporciona la información que se requiere. Cada una de las formas de expresión que nosotros brindemos al paciente se refiere a una determinada voz lingüística que tiene diferentes habilidades comunicativas que se relacionan con una función muy particular, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que se han identificado 3 funciones o voces fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ahí están viendo la voz médica, la voz educadora y la voz empática. Aquí, por ejemplo, la voz empática debemos tenerla presente en enfermería. O sea, siempre mostrar empatía con la persona enferma, ¿ok? Entonces,
y comprender la experiencia del paciente, subjetiva, lo que él está viviendo, ¿no? El paciente, entenderlo. A ver, ponte que te digan, tú tienes cáncer, ¿no? O sea, el diagnóstico te salga que es cáncer. Todos relacionamos al cáncer definitivamente como una enfermedad terminal. Pero ojo, recuerden que el cáncer, cuando es una enfermedad que cuando tú la detectas a tiempo, a temprana etapa, es curable, es tratable. Entonces la persona tiene otro tipo de calidad de vida. Entonces, esto es muy importante, por eso siempre la educación, informar a las personas acerca de esto, ¿no? Porque cuando tienes cáncer, entonces la persona entra en un estado de shock. Hay que saber cómo lo comunicas, cómo lo dices, qué tipo de cáncer es, qué terapias se van a llevar a cabo para poder manejar ese cáncer, ¿no? Entonces, el paciente tiene que conocer todo esto para que de esa manera él pueda participar activamente en sus propias terapias, ¿ok? Bien, entonces conocer esa parte subjetiva, la vivencia del paciente es muy importante, ¿ya? Es algo que el personal de salud, por ejemplo, se supone está capacitado a hacer, ¿no? Pero en muchas ocasiones, muchas veces, cuando los profesionales recién están empezando, ¿no? No tienen mucha experiencia en cuanto a este punto, ¿no? En la práctica, digamos, de cómo comunicarnos en este tipo de diagnósticos. ¿Mm? Ahí tenemos también, por ejemplo, la calidad del estímulo, ¿ya? Del estímulo verbal que debe reforzarse con, por ejemplo, otros no verbales, ¿ya? Aquí vemos cómo la expresión facial, ¿no? De tu rostro, la postura de tu cuerpo, el tono de tu voz, las interjecciones y otras manifestaciones orales, lógicamente, que un profesional de la salud empático produce para que el paciente comprenda lo que se le está informando, ¿ok? Mira. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente cuando tú brindas, eh, cuando estés en este proceso comunicativo, en el caso de un diagnóstico. Bien, la empatía, por ejemplo, la empatía va más allá del proceso cognitivo clínico y hace que el paciente esté alerta, ¿no? A las diferentes respuestas emocionales del paciente, ¿ya? Bien. Esta empatía viene a ser, es una actitud que brota del esfuerzo para tratar de entender la posición del paciente durante la relación asistencial, ¿no? Bien, aquí vemos también que en la voz empática que tú tengas, donde se puede identificar los marcadores lingüísticos de las estrategias de cortesía positiva y negativa que el personal de salud utiliza en la construcción del texto discursivo, cómo lo va a preparar. Estos marcadores pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser verbales, adverbiales y adjetivales. Por ejemplo, verbales, el uso, no, modo subjuntivo, esperemos resultados. No espera el resultado. Por ejemplo, probablemente en lugar de probable. ¿Mm? Y adjetivales, resaltar alguna característica del paciente, ¿no? Cómo es el paciente. Porque el paciente también, con su derecho que él tiene de saber todo acerca de la enfermedad que está padeciendo, desea que el personal de salud, el profesional médico, le informe todo lo que corresponde a la enfermedad que está padeciendo. Es su derecho. ¿Mm? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente también, ¿ya? Entonces, el tú y el usted. Ahí está. A veces cuando las personas dicen te tutean, ¿no? O usted, ¿no? Señor, usted, señora, usted. No le vas a decir tú, señora, señora, tú. No la vas a tutear, ¿verdad? Siempre el respeto, ¿no? Aquí en el tú y el usted en español, nuestro idioma, existen diversos usos de tú como forma de tratamiento, por ejemplo, ¿no? El tú recíproco, que se utiliza entre personas cercanas, por ejemplo, familiares o amigos, ¿no? Cuando ustedes están con los amigos, la familia. Y el tú no recíproco, el que se utiliza con personas a las que se consideran inferiores en jerarquía social y que en respuesta se dirigirán al interlocutor con el pronombre de respeto usted, ¿ya? Entonces, cuando el uso de usted es recíproco, los interlocutores se consideran iguales en la escala social, ¿ok?
Entonces vamos a ver esto porque esto también es muy importante, ¿no? La función de la empatía se realiza básicamente por el contacto, por solidaridad, ¿no? ¿Hacia quién? Hacia el paciente, a través del uso del tú de cortesía positiva. Aunque indiscutiblemente está superpuesto por la situación de poder del médico, entrevistador, que mantiene la jerarquía social por este uso del tú que no es recíproco, ¿ya? Entonces, que contrasta también muchas veces, este tú contrasta con la estrategia de una voz negativa, de cortesía negativa, de la voz educativa a través del uso formal de usted, ¿ya? Siempre con mucho respeto, usted, el paciente. Bien, por ejemplo, también tenemos el reconocimiento, tener presente el reconocimiento de la identidad del paciente como individuo, ¿ok? Bien, esta comunicación fática, ¿a qué se refiere? En el ámbito médico, el uso, por ejemplo, de la finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir, optimizar posteriormente el mayor contenido del comunicado. Bien, aquí, por ejemplo, en el ámbito médico, por ejemplo, el uso de enlaces coloquiales, como por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, en consecuencia, etcétera, ¿no? Son términos, palabras que se utilizan, enlaces coloquiales, ¿no? Cuando estás informando algo. Entonces, señor, miren, vamos a empezar las terapias, las quimioterapias, en tales turnos, tales días, cada tantas semanas, etcétera, van a durar tantas sesiones, se le comunica, ¿no? Y vamos a ver también que se encuentran estimulantes conversacionales que nos van a ayudar en este proceso, ¿no? A ver, vamos a ver, fíjate, mira, etcétera, ¿no? Esto también facilita el desarrollo interpersonal y tiene la función de establecer la confianza entre el personal de salud y el paciente. Ya. La retroalimentación, ¿ya? Entonces aquí también vamos a ver que el personal de salud también puede utilizar estrategias de atenuación, de cortesía, utilizando formas directas de segunda persona, como el uso de tú, su correlativo, el nombre de pila del paciente, lo que más bien va a establecer un nexo de confianza y de cortesía, ¿no? Positiva, y esto va a reforzar la imagen positiva del interlocutor, ¿ya? O sea, tratar de que el personal de salud, ¿no? Lo trate con mucho respeto y mucha empatía, ¿no? Aplicando la empatía. Y en esto de la retroalimentación en la comunicación, vamos a ver que aquí las relaciones humanas, cuando alcanzan cierto desarrollo eh, y estabilidad, ¿no? Aquí se definen roles y se constituye un sistema de conductas en la que cada rol y posición va a reforzar y retroalimenta los roles y las posiciones de los demás, ¿no? Integrantes en el sistema, ¿no? O sea, tienden a constituir unidades equilibradas. Aquí el paciente no es simplemente emisor y receptor de información, ténganlo presente. El paciente establece un circuito que impacta e influye tanto en él como emisor, como en él como receptor y viceversa. Emisor y receptor, ¿ya? Entonces aquí también podemos definir que la retroalimentación como el conjunto, ¿no? De reacciones o respuestas que emite un receptor respecto a la actuación del emisor, ¿ya? Entonces, lo que es tenido en cuenta por ¿no? O sea, el que emite, para cambiar o modificar su mensaje. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, aquí cambiar o modificar su mensaje. Aquí está la homeostasis, ¿no? Que viene a ser una característica de cualquier sistema, ya sea abierto o cerrado, ¿no? Que permite regular el ambiente interno
para mantener una condición estable. Bien, la estabilidad, por ejemplo, es posibilitada por diferentes mecanismos de autorregulación y diversos ajustes dinámicos, ¿ya? Entonces, esto debemos tenerlo siempre presente, ¿ok? Ya. Bien, chicos. Entonces, miren, con respecto a esto de los tipos de comunicación, entonces, cómo la forma que el profesional va a brindar un mensaje, va a llevar un mensaje al paciente, ¿verdad? El tono, el timbre, el volumen, la agudeza de su voz, si es una voz aguda, si es una voz grave, o sea, cómo te vas a dirigir al paciente, ¿ok? El personal médico de salud, el profesional de la salud debe tener y manejar muy bien estos tipos de comunicación cuando con respecto a comunicar algún mensaje al paciente, ¿ya? Que él es el receptor de nuestros cuidados, ¿ya? Entonces, esto es lo que debemos tener presente. Bien, chicos, a ver, entonces recuerden ustedes que el día miércoles, jueves, miércoles, mañana es 30, el jueves 31, ustedes tienen una evaluación en la plataforma, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, algo? Veo que ha llegado, a ver, llegó Anjosa, ya. Llegó Borunda Ecos. Presente, licenciada. Ok. Cabrera Lengua está. Está los que estoy llamando son los que no los vi hace un rato, ¿ya? Los que no estoy llamando es que ya están registrados. Castillo Aquino. Licenciada, estoy desde el principio. Buenas noches. Ya, no te vi, Castillo, pero ya está bien. Cauti, no hay problema. Cauti, ¿estás? Presente, licenciada. Buenas Muy noches. bien. Chacaltana González está rápidamente, que se me acaba el tiempo, chicos. A ver, Chacaltana está. Choque Román. Presente, Román. licenciada. Buenas noches. Ya, Choque Román. bien. Ya, Dayana. Está Donaire Carpio. Rápido está. Elías Choque. Está Espinosa Cabrera, Vivian. Vivian, ¿estás? Espinosa Gómez, Bianca. Flores Vázquez, ¿está? Ya, no está. Ya, está, a ver, Moreira Mayo. Moreira, ¿estás? No está hoy día Moreira. Morón Guamán sí está, ya la vi. Ormeño Siguas. Está Peña Izace. Raimundo. Ramos Belgar Wilder, ¿estás? Raimundo. Reyes Alfaro. Xiomara. Presente, licenciada. Buenas noches. Sí, ya, Xiomara. Rojas Calderón está. Reyes Pecho. Tataje García, Juana. Toledo Escalante. Presente, licenciada. Ok. Está Zúñiga Oré. No. Bien, los demás sí están, ¿ya? A los que no hay llamadas porque ya están registrados. Bien, chicos, estudien pues para que saquen buenas notas, ya esfuércense, ¿ya? Son los 4 primeros temas, los que hemos tratado: salud mental, criterios de evaluación e interacción salud mental y salud física, comunicación terapéutica, diferencias entre la comunicación terapéutica y la comunicación social, tipo de comunicación que hemos hablado el día de hoy, proceso de relación con el paciente, ¿ya? Entonces, todo ese punto es muy importante que lo lean, pues, chicos, porque es parte
definitivamente que tú lo vas a aplicar en tu vida diaria, ¿no? Durante el trabajo. ¿Ya? Bien, chicos, yo les agradezco su atención y cuídense mucho, ¿ya? Ah, va ganando Perú, dice estos muchachos bandidos. Ya, bien, chicos, cuídense mucho y estamos en contacto con los delegados, ¿ya? Gracias por su atención, ¿ya? Hasta Bye, luego, bye. licenciada. Cuídense, gracias por la licenciada. comprensión, porque me Hasta están luego, fallando. licenciada. Cuídese. Muy bien, Guamaní, gracias, Guzmán, todos, gracias. Muy bien. Cuídese, Cuídense, Miss. chicos. Muy buenas noches. Cuídense.